Amados y benditos del Eterno, paz a vosotros, hermanos. Vamos a honrar y a glorificar el nombre de nuestro Dios. Y los voy a invitar, hermanos, a que aprovechemos estos momentos, hermanos, que tenemos para... yo aquí tengo, miren, hermanos, mis preguntas. Aquí tengo mi cuaderno, hermanos. Aquí tengo mi Biblia en la mano. Y le agregamos otro. Tengo mi himnario, hermanos, que de los cantos de las alabanzas que entonamos. Lapicero, lápiz a la mano, hermanos. Si ya estamos todos listos, entonces vamos a entrar de lleno a nuestra lección de esta mañana, que nuestro hermano Daniel nos hará favor de ponernos las diapositivas, hermanos, para ya entrar de lleno a nuestras lecciones. Así que, hermanos, pues hoy estamos en la lección número 10. Hoy estamos 12 de septiembre del año 2020. ¿Qué toca estudiar, hermanos? Las promesas se deben de hacer ¿cómo? Con mucha responsabilidad. Como nos lo muestra la lección que veremos en esta mañana, una lección muy importante que tenemos, hermanos, en nosotros, una reflexión primeramente para el que habla y para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Entonces hoy toca estudiar las promesas con responsabilidad. Así que, hermanos, hoy 12 de septiembre del año 2020 nos disponemos a llevar al estudio nuestra lección en esta mañana. Así que, bueno, quiero decirle, hermanos, que tengo algunas preguntas que encontré buscando preguntas. Encontré muchas, ¿verdad? Pero una de ellas, hermanos, es ¿dónde o en qué libro se registra el primer voto que hizo un hombre? ¿Quién fue? ¿Y en dónde se encuentra, hermano? El primer registro, a lo menos escrito, que hizo un voto en la Biblia. Por supuesto va a ser en el libro de Génesis, ¿verdad? Pero ahí está en un capítulo, hermanos, del primer hombre que hizo el primer voto, hermanos, a nuestro Dios. Es decir, él le dijo: yo voy a cumplir con esta promesa si a cambio tú me ayudas y me das este beneficio. Entonces ahí encontramos, hermanos, el primer personaje, a lo menos se haya ahí escrito el primero que hizo ese voto. También, hermanos, encontré buscando quiénes adoraban al dios Quemos. Esto ya lo vimos, ¿verdad? A través de las escrituras, a través de la palabra de nuestro Dios. Ahí lo encontramos en Jueces, hermanos, en el caso de este juez que nos ha tocado estudiar, como lo es Jefté. Entonces, ¿quiénes eran los adoradores del dios Quemos? Y está en el libro de Jueces, capítulo 11. La siguiente pregunta, hermanos: ¿de qué tribu era Jefté? Queremos, hermanos, que interactúen con nosotros. Queremos escuchar sus comentarios, queremos escuchar sus respuestas, hermanos, y que nos ayuden para que mándenos su respuesta, o en el transcurso de la lección yo solamente, hermano, le voy a ir dando las preguntas, y para que ustedes las vayan analizando, las vayan viendo, y si tienen alguna respuesta, pues también dénnoslas, hermanos. Dios de los amonitas, ¿quién era, hermanos? El Dios de los amonitas. También ellos tenían un Dios preferido, hermanos, ¿sí? Otro juez que fue de la tribu de Manasés. No solo un juez hemos visto de una sola tribu. Hay dos jueces que hemos visto de una sola tribu, hermanos. ¿Y quién es el otro personaje, el otro juez? Ahí nuestro hermano Daniel está atento, hermanos, sus comentarios, sus respuestas. Si ustedes no las mandan, las vamos a ir viendo y las vamos a ir analizando. También, hermanos, buscando qué significa la palabra Shibolet
Recuerde que por ello murieron 42,000 efraimitas, hermanos. Se puede decir que no pudieron pronunciar esta palabra bien, hermanos, y los identificaron y murieron, ¿sí? ¿Quiénes eran los que sí sacrificaban a sus hijos a Moloc? ¿Quiénes eran, hermanos? Parte de los cananeos, ¿quiénes son? Los que sí, ellos sí tenían a su dios Moloc y sacrificaban a sus hijos, hermanos. Vamos a ver a través de esta lección cuál es la bendición que recibió Ana al cumplir de dedicar a su hijo Samuel. Al hacer un voto, esa promesa, ella fue y cumplió. Lo vamos a ver a través de la lección, hermanos, ¿sí? Y vamos a ver otra pregunta donde pues ya se responde, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es la bendición que Dios le concedió a Ana? Quiere decir, ¿cuántos hijos tuvo Ana? Aquella que dedicó a su hijo Samuel, hermanos. ¿A qué edad llevó a su hijo Ana? ¿Cuál sería esa? Váyalo viendo, váyalo apuntando, hermanos. ¿Hay algún comentario, hermano Daniel? Todavía no tenemos comentarios. Bueno, ¿cómo se llama el sacerdote? ¿Cómo se llamó el sacerdote que recibió a Samuel? Y la hermana Sarai comenta: Dios de los moabitas, Quemos. Y sí. Aguilar Márquez, Jacob, Génesis 28, del 18 al 22. Exactamente, el primer escrito de un voto de un hombre que lo hace, hermanos, ¿quién es? Jacob. Jacob. ¿Qué dijo Jacob? Si tú me bendices mi camino, lo haces prosperar mi camino, yo voy a hacer un voto, una promesa de que este lugar a donde yo estoy lo voy a dedicar a ti. Muy bien. También ¿qué dijo, hermano? ¿El dios de qué? ¿De los amonitas? Moabitas, comentaron. Ajá, ¿quién es el dios de...? Pero la pregunta que tú hiciste es de los amonitas. Ajá, pero el dios de los moabitas también pregunté, o no he preguntado. No. Ah, no. ¿Quiénes sacrificaban a sus hijos a Moloc? No lo han respondido, ¿verdad? Hermano David también comentó del primer voto en Génesis 28:20. Y Aguilar dijo Elí. Elí, el sacerdote, muy bien. ¿Sí? ¿Existe un mandamiento, hermanos, donde si no cumple los votos es pecado? Sí, hermanos, lo vamos a ver a través de nuestra lección. Esa es la última pregunta, hermano Daniel. ¿Dónde está el mandamiento? No, si no cumples el voto es pecado. Lo vamos a ver, hermanos, lo vamos a ver. Vamos a quitar y vamos a pasar al siguiente, hermanos, la siguiente preguntas que ya están, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre voto y juramento? También los hemos de ver aquí en nuestra lección, hermanos. No se preocupen. Si no se contesta, lo vamos a ver, hermanos. ¿A quién quisieron imitar Ananías y Zafira? Aquellos que se retractaron de ver tanto dinero de la hacienda que habían vendido. ¿A las cuántas horas muere Zafira después de Ananías? ¿Usted sabe cuántas veces aparece la palabra voto en la Biblia, hermanos? En sus diferentes explicaciones que dan los textos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Bueno, yo encontré, hermanos, en diferentes versiones de la Biblia lo explican. 58 veces, hermanos, 58 veces está esa palabra en hebreo que habíamos comentado, hermanos, que se lleva por nombre Neder, hermanos, ¿sí? Entonces aparece 58 veces esa palabra de voto de hombres, mujeres que hicieron ese voto hacia nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo se entiende voto ahora en griego en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, hermanos, la palabra voto en el griego, hermanos, se da a entender como una plegaria. Eso es lo que yo encontré.
Si usted encuentra algún otro, pues háganoslo saber, hermanos. Estamos esperando sus comentarios, que contesten sus preguntas, hermanos. ¿Quién dijo el primer voto en el Antiguo Testamento? Ya lo contestaron, hermano, muchos de nuestros hermanos, los cuales les agradecemos. Le damos las gracias por su participación. Efectivamente, está involucrado con Jacob, como ya lo mencionaron. Y esta última, que yo no la voy a contestar, se la voy a dejar a ustedes, hermanos. ¿En qué libro del Nuevo Testamento se encuentra escrito por vez primera la palabra voto? ¿Sí? Alguien la escribió y está en un libro del Nuevo Testamento y está involucrado con un personaje muy importante para nosotros los gentiles. ¿Sí, hermanos? Entonces, esperamos sus respuestas, esperamos que ustedes no las manden, hermanos, para ver lo que hemos de ver a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, vamos a pasar, hermano Daniel, a la siguiente diapositiva y vamos a ver el objetivo, mis hermanos. El objetivo: reafirmar el valor que tienen nuestras palabras cuando hacemos promesas, asumiendo la gran responsabilidad y valor que éstas conllevan. Un cierto tiempo salió en Selecciones, hermanos, un libro que se llama El valor de las palabras. Este es el objetivo: reafirmar que nuestras palabras, hermanos, cuando las decimos, tienen un valor. Más cuando hacemos una promesa, y principalmente a nuestro Dios. Debemos de asumir que es una gran responsabilidad y un valor que éstas conllevan, mis hermanos. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva en lo que nos mandan alguna respuesta a nuestros hermanos. Vamos a ver nuestra... Sí, hermano Daniel, a ver. El hermano José comenta, José Daniel Elí, y sí, también comentó que pasaron 5 horas de la muerte. La hermana Aguilar, tribu de Gad, y 3 horas. Sí. Efectivamente, no son 5 horas, pasaron 3 horas nada más. 3 horas fueron lo que pasaron, hermano. ¿Sí? Quiero leer, hermanos, la lectura bíblica, no en la versión 1909 que tenemos nosotros. Lo quiero leer en otra versión para que escuchemos cómo está esa traducción, hermanos. Dice Eclesiastés capítulo 5 del 1 al 7. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa al hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque los sueños vienen de la mucha tarea, y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita de los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. No permita que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos, porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidad. Tú, sin embargo, teme a Dios. ¿Qué le pareció, hermanos, esta lectura que estamos viendo a través de esta lección, hermanos, de Eclesiastés del 5 del 1 al 7? Esta es una lectura diferente de otra versión y que pues nos habla más claro, hermano, más actualizado, con lo cual es una gran responsabilidad abrir nuestros labios, hermanos, delante de nuestro Dios. Lo vamos a ir viendo a lo largo de nuestra lección. Aquí mismo, hermanos, en nuestra lectura bíblica, vamos a ver la siguiente diapositiva, hermano Daniel. Tenemos un texto de memoria, hermanos. Delo a nuestro Dios. Es un sacrificio de labios. Tenemos toda la semana para aprendernos, los hermanos, y tenemos que ofrecérselo a nuestro Dios. Allá
en el seno de su hogar, donde se ha hecho un altar para nuestro Dios. Hermanos, hermanas, pónganse de pie, los que tengan su verso de memoria, y ofrézcanselo a nuestro Dios. Él sí lo va a escuchar, hermanos. Nosotros, por la distancia y por esto que estamos viviendo en estos momentos, no se puede. Pero nuestro Dios, tengan por seguro que Dios sí escucha todos los sacrificios, todo lo que nosotros hacemos para nuestro Dios. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5, verso 4? Cuando a Dios hicieres promesa, no tardes en pagarla, porque no se agrada de los insensatos, paga lo que prometieres. ¿Sí? Entonces, hermanos, ¿qué dice nuestro verso de memoria? Si haces una promesa, ponle fecha, ponle límite, ¿cuándo la vas a pagar? Eso es muy importante. No, porque Dios, hermanos, ponle fecha, ¿cuándo vas a pagarla? Porque dice el texto, Dios no se agrada de ¿qué? De una persona que insensata, una persona que nada más habla de más. ¿Sí, hermanos? Que habla por hablar, pero que no cumple. Esa es una persona insensata, que no tiene ¿cómo le podría decir, hermanos? No es sensata para lo que va a decir, y fácilmente olvida la promesa. Paga, termina diciendo el verso, paga lo que prometieres, hermano. Entonces, Neder, aquí a lo que yo les decía, hermano, mira, aquí también está en la diapositiva, 58 veces está en las Sagradas Escrituras. Aquí a través de este texto, hermano, ¿qué dice el voto? Se afirma que alguien ha dicho o ha hablado. ¿Qué es un voto, hermano? Lo que tú hablaste, lo que tú dijiste que ibas a hacer, que su sinónimo de voto es una promesa. Ahora, tienes que ponerle fecha y tienes que pagarlo, cumplirlo. ¿Dios pidió un voto? ¿Dios pidió una promesa? No. El hombre fue el que se comprometió. El hombre fue el que dijo, yo quiero hacer un voto, yo quiero prometer algo a Dios. Dios lo reguló y Dios le dijo, bueno, tú lo pides, lo voy a regular, voy a poner esos mandamientos y ahora tú lo tienes que, ¿qué? Lo tienes que cumplir de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, como dice aquí a través de la Escritura, hermanos. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, si usted ya dio su verso de memoria, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y voy a leer, si me lo permiten, hermanos, voy a leer el primero y el segundo párrafo, que a la letra dice así: promesa, ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. Esto es lo que significa la palabra promesa. Es un ofrecimiento, hermanos, con mucha seriedad, con mucho respeto, hermanos, que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad en un determinado deber. Y que se le agrega, hermanos, lo que ya vimos, tiene que ponerle una fecha. Un voto lo hace una persona. Como lo vamos a ver en la lección, como ustedes ya lo saben, en el caso de Jefté, pues me voy a adelantar un poquito, no puedes involucrar a otros. El voto es tuyo, el voto tú lo tienes que cumplir. Tú hiciste ese voto, tú abriste tus labios. Esto es lo que dice aquí. Siguiente párrafo dice, no hay duda de que nuestras palabras deben de ser pronunciadas con mucho cuidado, sobre todo cuando implican un compromiso, ya sea con Dios o con una persona. Como dice el verso en la lectura bíblica, mejor es que no prometas, que prometas y no pagues, según Eclesiastés capítulo 5, verso 5. Hermanos, del voto del cual hablamos aquí, es el voto que se le hace a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, ¿sí? Esto no quiere decir que con nuestros semejantes no proceda de igual manera, pero aquí, de entrada, lo que tú le prometas a Dios, eso tienes que cumplirlo de acuerdo a la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el sinónimo de voto? Promesa. Porque voto, hablamos de un ofrecimiento religioso que le hacemos
en este caso, ¿a quién? A nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, ¿qué es el voto que hace una persona, hermanos, que realiza, dice aquí, una obra que lleva un tipo de sacrificio? ¿Sí? Puede ser para ella, porque es muy entregada a las cosas de nuestro Dios. Puede ser por un beneficio también recibido. Voto es una ofrenda que se dedica a nuestro Dios. Es un sinónimo de promesa, hermanos, que se le hace a nuestro Dios, a Él nada más. Y en la Biblia vamos a encontrar, hermanos, efectivamente que si hay una ley puesta por nuestro Dios que habla acerca de la ley del voto. Voy a leer, hermanos, si me permiten, Números, y los invito a que me acompañen. Tomemos nuestra Biblia y busquemos el libro de Números, capítulo 30, mis hermanos. Dice así, desde el verso 1 en adelante, dice así: y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Y habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no violará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Sí, hermanos, aquí ya implica que Dios le dijo a Moisés, escribe, ahora ve con los principales, diles para que ellos le digan, y tú a todo el pueblo, si hacen voto a Jehová. O el otro, hermanos, que es muy diferente, el juramento: si abriste tus labios, lo tienes que cumplir, harás conforme a lo que salió de tu boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, verso 4, y se ligare con obligación en casa de su padre en su mocedad, este es un joven o una joven, si su padre oyere su voto de la joven y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. El padre oyó los votos de su joven hija que se comprometió, hermanos, que hizo una promesa a Dios. Si él queda callado, lo tiene que cumplir. Verso 6. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiera ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre la vedó. Es decir, a ver, mi hija está muy joven, mi hija está prometiendo algo, yo la conozco, yo sé quién es mi hija, no va a cumplir. ¿Sabes qué? No, yo le voy a impedir que ella se comprometa a hacer ese voto. Y dice que está avalado por nuestro Dios. En el caso de nosotros, hermanos, ¿qué pasaría si un niño de 10 años dice, no, yo hago un voto de que yo ya me quiero bautizar? Su papá lo conoce, su papá ve y dice, no, hijo, todavía te falta, tú no cumples, tú no estás a la hora, en las fiestas no estás, etcétera, 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 muchas cosas. No, hijo, todavía no, todavía no, espérate un poco de tiempo, madura bien, fíjate bien lo que vas a hacer. ¿Cuántos no han hecho votos, hermanos, muy jóvenes? Y ahorita vamos a ver, hermanos, si a través de la lección, si ha sido bien, si lo han cumplido o no lo han cumplido, como dice aquí la palabra de nuestro Dios. Dice, verso 7, pero si fuere todo el capítulo, hermanos, todo el capítulo 30 de Números, desde el 1 hasta el 17, habla, hermano, de la ley sobre los votos. O sea, esto lo reguló nuestro Dios y esto mandó nuestro Padre Celestial. Pero si fuere casada, hiciere, verso 7, votos, o pronunciare de sus labios cosas con que obliga su alma, si su marido lo oyere y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido la oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Aquí interviene el marido. O sea, hermanos,
Si él interviene como cabeza y dice, no, ¿sabes qué? No lo vas a poder cumplir. Dios, hermano, está de acuerdo en esto. 10. Mas todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Esto es muy diferente. Y si se hubiera hecho voto en casa de su marido y hubiera ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó y todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma serán nulos, su marido los anuló y Jehová la perdonará. Antes, hermanos, de morir, dijo, no lo vas a cumplir, yo te conozco, mejor no. Entonces, si no los cumple, hermano, por haberlos anulado el marido, Dios tendrá perdón. Hay ciertas condiciones para todo esto. Verso 14. Todo voto o todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará o su marido lo anulará. En el caso de la mujer casada o que fuere viuda, pero que su marido cuando en vida intervino en esta situación. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Confirmólas por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si lo anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. ¿Sí, mis hermanos? Verso 17 termina. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija, durante su mocedad en casa de su padre. Muy claro, mis hermanos, que nuestro Dios hace esta regulación acerca de la ley de los votos que encontramos aquí a través de la escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuándo se hace un voto, hermanos? En tiempo de necesidad. Sí, hermanos, es pues en especial, hermanos, ¿sí? Así que, pues, ¿por qué se hacen los votos? Ya lo encontramos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios. Hay un salmo, hermanos, dice el Salmo 66, verso 13 y 14. ¿Por qué hacemos votos, hermanos? Salmos capítulo 66, verso 13 y 14. David dice así: entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando angustiado estaba. En un momento de... ¿Por qué se hacen los votos, hermanos? Como lo dice aquí, en un tiempo de necesidad, en un tiempo de aflicción, encontramos en un tiempo especial. Así, en lo futuro, vemos que nuestro Dios ayudaba en ese tiempo de crisis, hermanos, y entonces miraba que Dios siempre ha cumplido, cumple y siempre cumplirá sus promesas, y entonces lo prometido lo tenía que pagar. Les decía yo en el caso de Jacob, hermanos, durmió, tuvo un sueño, despertó en su caminar y dijo, bueno, pues yo voy a hacer un voto a nuestro Dios. Dice que tomó una piedra, hermanos, hizo una libación, oró a nuestro Dios: si tú haces prosperar mi camino, yo hago un voto. Todo lo que yo ganare, todos mis diezmos, ¿qué? Te los voy a entregar a ti. Dios le prosperó su camino y él efectivamente cumplió de acuerdo a como dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermano, ese es el voto. Ahora, dice, afligir tu alma, porque a veces el voto va acompañado de un ayuno. Y aquí está una muestra que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24, hermanos. Encontramos, por ejemplo, aquí, miren, aquí hizo un voto, una promesa, pero también dijo, no, pero yo lo voy a acompañar de esto. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había conjurado al pueblo, diciendo, cualquiera que comiere pan hasta la tarde, hasta que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había gustado
pan. Había una situación difícil, tiempo de guerra con el rey Saúl, hermano, y dijo, nadie coma pan, nadie, hasta la tarde. Y si alguien lo come, podrá entrar una maldición. Hicieron votos, hermanos, si usted lee toda la historia, de que Dios pidió el rey Saúl que los ayudara. Los ayudó, hermanos, vencieron y ahora sí, dijeron, ya cumplimos, estamos en ayuno, hicimos un voto de esto, hermanos, y ahora sí ya vencieron y ahora sí ya pudieron comer ese pan. Entonces puede ir acompañada, como dice aquí, a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice el verso que está ahí en la pantalla, hermanos, Números 32, ahí está lo que dice la escritura. Juramento, ¿qué es más? O no, que a ver si no lo digo mal, hermano, que tenga, pero se ve que tiene más valor el juramento. El voto es una promesa que hace uno. El juramento, hermanos, es reafirmar alguna cosa y tener como testigo a alguien, en este caso ¿a quién? A nuestro Dios. Entonces, aquí en esta parte, hermanos, Shava es la palabra juramento en hebreo. Dice aquí, y pues mencionan aquí que es 7 veces mayor. Todavía el juramento es invocar a nuestro Dios, ¿sí? En el cual lo tiene uno como testigo en el momento de jurar, ¿sí, hermanos? En situaciones es muy diferente a él. Y como dice el verso aquí, Nehemías 5, 2 y 3, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. Dice aquí a través de la escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Hay alguna respuesta, hermano Daniel, de algunos hermanos de las preguntas que hicimos? Sí, de las anteriores. Sí, a ver, hermano. Está primer voto, Pablo, Hechos 18. Exactamente, muy bien, sí, estudian los hermanos. Hermano David Calderón comentó primero, también hermano José Daniel, igual Pablo. Hermana Aguilar, Hechos 18. Sí. Hermano José, también Hechos, sin H. Y serían todos. Sí, muy bien, hermanos. Muy bien, hermano. Muy importante. Pablo hizo un voto, hermanos. Tenía que pagarlo. ¿Sí? En el capítulo 21 fue y pagó ese voto, hermanos. Con otros más entraron al templo a pagar ese voto. ¿Sí? Pero sí, la palabra voto efectivamente en Hechos 18, ahí aparece por vez primera en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿quién lo escribió, hermanos? Mándenos su respuesta, esa es la pregunta. ¿Quién escribió ese voto que encontramos ahí en la palabra de nuestro Dios? ¿Quién lo escribió, hermanos? Solamente nada más que nos contesten esa pregunta, hermano Daniel. Vamos a estar al pendiente. Muy bien, hermanos. La siguiente diapositiva que ya puso nuestro hermano Daniel, que es esa que tenemos ahí, pero voy a leer el párrafo número 3. Esto va ligado con la lección que tuvimos la semana pasada, mis hermanos. Dice así: Jefté hizo esta promesa a Dios: si nos ayudas a ganar esta batalla, prometo que te daré al primero que salga de mi casa a recibirme cuando regrese. Esta es la promesa que hizo Jefté, ¿sí? Ponen aquí nuestros hermanos y ya quedamos en eso, hermano. Qué promesa tan aventurada, arriesgada. ¿Sí, hermanos? No había necesidad, lo dijimos en la lección pasada. ¿En qué estaría pensando Jefté? Dice aquí, hermanos, hace una pregunta. ¿Habrá pensado en quién podría salir a recibirlo? No lo dice, no lo sabemos. Posiblemente sí, posiblemente no. ¿Verdad? Hermanos, vivían del campo, tenían muchas ovejas, criaban muchos animales limpios, ¿sí? ¿Pensó él en que podría salirle una oveja? Y como dijimos la semana pasada, ¿y qué tal si le hubiera salido un animal inmundo, un perrito? ¿Pensó en su hija? Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad, mis hermanos? Dice, nuestras promesas deben de ser mesuradas. Es decir,
deben de ser tales que podamos realmente cumplirlas, porque, por ejemplo, ¿qué habría pasado si algún animal inmundo hubiera salido al encuentro de Jefté? ¿Acaso un sacrificio de este tipo hubiera sido agradable para Dios? Seguramente que no. Y es por lo que debemos de tener mucho cuidado con lo que prometemos a Dios y hacerlo con mucha responsabilidad. Hermanos, el voto es personal. Él aquí involucró ¿a quién? A su hija, hermanos. ¿Sí? Afortunadamente eran tiempos, aquellos tiempos los hijos eran otra cosa. ¿Sí? ¿Por qué irresponsable? Porque involucró a otros hermanos, en este caso a su hija. Se quedó virgen, no tuvo descendencia Jefté. Su hija, ya dijimos, fue dedicada al servicio de los distintos quehaceres en el templo, hermanos. Ya dimos texto, lloró su virginidad, etcétera. Todo eso ya lo vimos a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿se podía retractar? ¿Podría rescatarlo? No. Es algo dedicado a nuestro Dios. Pero ya lo aclaramos. La versión de una Biblia, hermanos, lo vimos, donde dice, si saliera un animalito limpio, lo sacrificaré a ti. Si saliera una persona, la dedicaré a ti. Y eso fue lo que pasó, que dedicó ¿a quién? A su hija. Jefté, conocedor de las cosas de nuestro Dios. Un hombre lleno de Espíritu Santo, como lo vimos a través de la Escritura. Sabía la historia del pueblo de Israel cuando contestó a ese amonita, hermanos, toda la historia de parte de esas tierras. Era un conocedor. Entonces, a Dios no se le puede engañar. ¿Sí, hermanos? A Dios no se le puede decir, voy a cumplir, pero nada más una parte de esto. Y ya después a ver cuándo cumplo lo demás. Una parte de la promesa, no. A Dios se le cumple totalmente, hermanos, como uno abrió sus labios. De esto nos habla mucho, hermanos, en el libro de los Números. Nos habla mucho de esto. Dice Proverbios 20:25. Mire lo que dice aquí, Proverbios capítulo 20, verso 25. Lo que nos dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios. 20:25, hermanos, dice aquí: lazo es al hombre el devorar lo santo y andar pesquisando después de los votos. ¿De qué habla este verso, hermanos? Bueno, lo vamos a ver y lo podríamos tener como un tema de estudio, hermanos, a través de las Escrituras, a través de la palabra de nuestro Dios. Pero aquí de entrada le quiero decir, habla sobre los diezmos. Andar investigando mi diezmo, andar viendo en qué se lo están gastando. Eso, hermanos, nosotros dentro de nuestros puntos de fe tenemos que cumplir con nuestro diezmo. ¿Sí? Lo dice la Escritura, lo dice la palabra de nuestro Dios. Pero ahorita, claro, no es el caso, ¿verdad? Pero Salomón, Eclesiastés, habla mucho de acerca, hermanos, de tener mucho cuidado con nuestra boca, con lo que decimos. El rey Salomón, hermanos, nos dice, como lo leímos en la lectura bíblica, no te des prisa a prometer y luego no cumplas, porque eso te hace, ¿qué, hermanos? Mentiroso delante de ¿quién? Delante de nuestro Dios. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? Dice Mateo 5:33, el Evangelio de San Mateo. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, hermanos, dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura, a través de estos textos. Mateo capítulo 5, verso 33. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no te perjurarás, mas pagarás al Señor tus juramentos. Mas yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies,
ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Mas sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, ¿qué es la recomendación que hace nuestro Señor Jesucristo a través de la Escritura? Mira, basta con que tú tengas palabras, con que tú te conozcan que eres un hombre, una mujer de verdad. No necesitas jurar. Nada más, tus hechos los van a decir, ¿sí? Tus hechos van a hablar por ti. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, el buen árbol da buen frutos, el árbol maleado da malos frutos. Entonces, nada más por tus palabras te van a conocer. Cuando alguien, hermanos, se conduce correctamente, es una persona honesta, correcta, que cumple todos sus compromisos, no necesita jurar. No hay necesidad de un juramento. Basta con que tú sí seas sí, sí o no, no. No está diciendo nuestro Señor Jesucristo que nosotros no debemos jurar, ya que vimos en Números capítulo 30 que si hace un juramento, tienes que cumplirlo a nuestro Dios. Un juramento es, hermanos, reafirmar y poner por testigo a alguien, en este caso a nuestro Dios, ¿sí? Pero si nos sabemos conducir, si somos hombres de verdad y hemos cumplido, hermanos, y nos conocen en nuestra colonia, en nuestra privada, en nuestro trabajo y principalmente nuestro Dios, porque los votos se hacen a Dios primeramente. No tenemos ninguna necesidad de jurar, hermanos. Solo en casos muy específicos, en algo, hermanos, en una querella, en una situación, se utiliza el juramento. Pero cuando es un hombre de verdad, una mujer de verdad, pues dice aquí a través de la Escritura que no lo necesita, como lo vemos aquí dentro de la misma palabra de nuestro Dios, dentro de las mismas Escrituras. Entonces no lo necesitas, hermano, no es necesario, ¿sí? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque cuando la persona no cumple sus promesas, no le cumple a Dios, ya dijimos que está catalogado como una persona mentirosa. Y con sus semejantes, hermanos, no cumple, pues ya la conocen, ya dicen, no, ya no le creo. Y entonces esa persona dice, te lo juro de verdad, pero ya la conocen, hermano, ya conocen que no cumple, hermano, y ella necesita agregar esa palabra de jurar, porque ya nadie le cree. Espero darme a explicar. Entonces, como ya nadie le cree, se pone el juramento. No que el juramento no lo podamos hacer, lo podemos hacer, pero cuando hay alguien, cuando es una persona cabal, hermanos, que no hay mentira en ella, no necesita jurar. En cambio, el mentiroso jura y jura, hermanos, pero ni aún con el juramento ya se le cree, porque siempre no cumple sus promesas y necesita aplicar. Ahora, en las cosas cotidianas de nuestra vida se mal usa esta palabra de jurar, se le da mal uso, ¿sí, mis hermanos? ¿Por qué? Porque por cualquier cosita cotidiana, hermanos, que no requiere esa palabra, te lo juro que es cierto, te lo juro que el otro lo mete, y entonces hacen mal uso de esta palabra. Entonces ahí no va como dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, como dice a través de la Escritura, a través de estos textos, encontramos, hermanos, lo que manda nuestro Dios. Por ejemplo, nuestro Dios, ¿qué es lo que ha prometido nuestro Padre Celestial? Como dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios. Dice Efesios capítulo 6. Voy a darle lectura a Efesios capítulo 6, como marca aquí el texto, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 2. Un mandamiento de nuestro Dios. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué promete Dios en los 10 mandamientos?
si un hijo respeta a su padre y a su madre. Porque es el primer mandamiento con promesa, lo dice el apóstol Pablo. ¿Qué es lo que promete nuestro Dios? Tendrá larga vida. Es una promesa de parte de nuestro Dios. Si tú cumples los mandamientos, y en este caso el quinto mandamiento, si tú respetas a tu papá, a tu mamá, como Dios manda, como Dios lo dice, tendrás larga vida en la tierra. Es una promesa de Dios. ¿Sí, hermanos? Dios lo está prometiendo. ¿Lo ha cumplido? Sí, lo ha cumplido nuestro Dios. Por eso los hijos deben de ser respetuosos. ¿Con quién? Con sus padres. Y más claro el mandamiento, hermanos. Más claro el mandamiento dice Éxodo capítulo 20. Esto es, por eso nuestro Dios todas sus promesas las ha cumplido. Dice capítulo 20 de Éxodo, verso 12, que es el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí, mis hermanos? Esto es lo que dice nuestro Dios. ¿Quieres tener larga vida? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Cómo se honra un padre y una madre? No darle dolores de cabeza, respetándolos, ayudándolos en tiempos de su necesidad, como manda nuestro Dios. Hermanos, los padres son los pilares de un hogar, para que haya respeto, para que haya honestidad, para que haya todo ese tipo de situación. Dice otro de los mandamientos, hermanos, otro de los mandamientos de nuestro Dios. Dice el tercer mandamiento de los 10 mandamientos que menciona aquí la palabra de nuestro Dios. Verso 7, tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Sí? No podemos tomar el nombre de Dios en vano, ni podemos jurar por cualquier cosita, por una botella, por un lapicero, por cosas, hermanos, cotidianas de la vida. No se puede, porque el juramento es algo muy grande delante de nuestro Dios. Entonces no podemos nosotros hacer ese tipo de situaciones, hermanos, jugar con estas palabras. Por eso el título de nuestra lección, las promesas con responsabilidad. Debemos de tener mucho cuidado. Habla la escritura del juramento. Sí, mis hermanos, dice Levítico capítulo 19 versículo 12. Dice así, Levítico capítulo 19 versículo 12. No juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. El jurar no está prohibido. ¿Qué es lo que está prohibido, hermanos? Jurar vanamente, con mentira. ¿Sí? Poner de testigo a Dios. ¿Y qué dice? Y no cumplirlo, hermano. Eso sí, no se debe de hacer. No se debe de hacer. ¿Por qué? Porque uno está poniendo por testigo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Entonces no podemos nosotros jugar con ese tipo de situaciones, hermanos, porque dice el mandamiento, no juraréis en mi nombre con mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo, ¿quién? Ahí está la firma. Cuando dice yo Jehová, es como si Él lo firmara. Es un mandamiento, hermanos, de nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está mencionando? ¿Qué nos está diciendo nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Que no se debe jurar cuando lo hace uno falsamente, hermano. ¿Sí? No lo debe de hacer. No debe de ser repetitivo en andar repitiendo la palabra, te lo juro, te lo juro, te lo juro, te lo juro. No, hermanos, no hay ninguna necesidad. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? No por cosas sencillas. Cuando se hace un juramento, hermano, es por algo muy delicado, algo, hermanos, muy profundo, alguna cosa donde, hermanos, el último recurso en el caso del ministerio de nosotros, pues vámonos al juramento. Y acuérdate que vas a poner a Dios de testigo. Si tú lo haces falsamente, ya sabes las consecuencias, que al tiempo Dios te va a llamar a cuentas y te va a tomar en cuenta. Y recuerda, y que yo recuerde que estoy hablando. Todo lo que hagamos
en esta vida se paga, no allá. Aquí se paga todo, mis hermanos, como lo vemos aquí, a la luz de la palabra de nuestro Dios. Entonces, por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, bueno, si tú eres un hombre de verdad, un hombre cabal, un hombre honesto, que con tus hechos demuestra, tú no necesitas jurar. Lo que tú digas, te lo creemos, pero se tienen que ver los frutos en la persona, mis hermanos, ¿sí? ¿De qué sirve a veces jurar si esa persona, aunque jure, sabemos que está diciendo una mentira? Y la persona se puede ir y después decir, los engañé hasta jurando, pero uno ya los conoce, hermanos. ¿Por qué? Porque la misma Biblia nos enseña a detectarlos como tal y como lo muestra la palabra de nuestro Dios. Muy interesante, hermanos, esto que estamos analizando a la luz de la palabra de nuestro Dios. Bueno, pues aquí está el dibujito, aquí está Jefté. Dice aquí, todos tenemos diferentes niveles de compromiso y de responsabilidad delante de nuestro Dios. ¿Qué hizo Jefté? Ya estaba en el proceso de salvar a su pueblo. Y lo que requería era la plena certeza de que Dios lo apoyara con la guerra. Por ello, su determinación de su declaración. Claro que cuando salió su hija a recibirle, le pesó, pero no había duda que lo cumplió. Su hija le dijo, padre, no te retractes. Si dijiste eso sobre mi persona, hagámoslo. Pero eso, pues, como le decía yo, hermano, antes, eso eran los hijos. Si vamos a ver el siguiente párrafo, hermano Daniel. Vamos a ir avanzando, viendo a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. Siguiendo sobre este párrafo, mis hermanos, que estamos viendo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Es cierto, hermanos, se habla mucho del voto en el tiempo antiguo, pero es que antes eran más fervorosos a nuestro Dios, ¿sí? En el tiempo antiguo, hermanos, sí se cumplía el voto completamente, hermanos, ¿sí? En el caso de la hija de Jefté, ya era una joven. Ella, ¿qué le pudo haber dicho? Ah, no, papá, eso es tu problema, tú dijiste, pero no me tomaste en cuenta. ¿Qué diría hoy en día un hijo nuestro, hermanos? Es tiempo muy diferente, más sin embargo, nos damos cuenta que ella, hermanos, dijo que se haga, ¿sí? Como lo vemos aquí, a través de la Escritura, había más sujeción a los padres, ¿sí? Aunque esa promesa fue atrevida, pero él la cumplió, ¿sí, hermanos? Yo no digo que hoy no haya hijos obedientes, sí hay hijos obedientes, nada más que no podemos decidir su futuro, ¿sí, hermanos? Imagínense, prometer un hijo, consagrarlo a nuestro Dios, tendría que uno ser muy, muy meticuloso, muy cuidadoso, muy exacto, hermanos, ¿sí? En qué tiempo lo va uno a adoctrinar, en qué tiempo tener programado, ¿para qué? Para su bautizo, hermanos. Aquí tenemos 3 jerarquías oficiales, una de inicio como obrero laico, tendría que hacer una dedicación de estar el padre, la familia, apoyando todo eso de consagrar un hijo, hermano, para ver sus jerarquías, cómo va a ir y subiendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si esto es muy complicado hoy en día, pues lo que dice Proverbio 22:6. ¿Lo recuerda, hermano? ¿Lo recordamos en una presentación? Este es el verso de oro que se menciona. ¿Qué decimos, hermanos? Proverbio 22:6. ¿Instruye qué? Al niño en su carrera, y aun cuando fuere grande, no se apartará ¿qué? De ella. Enséñale los mandamientos, enséñale la ley de nuestro Dios. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4 versículo 9 a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios? Dice Deuteronomio capítulo 4 y versículo que dice aquí, a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, verso 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, y enseñarlas a tus hijos y a los hijos de tus hijos, hermanos, ¿sí? Si nosotros les enseñamos siempre la voluntad de nuestro Dios, si somos el ejemplo de ellos, hermanos, esto permitirá que ese niño vaya desarrollando todos los dones que nuestro Dios nos da, que nuestro Padre Celestial. Entonces, de esta manera,
vamos instruyendo a nuestros hijos para que formen un carácter, hermanos, para que no se dejen llevar cuando sean grandes, no se dejen como encantar por la serpiente que es Satanás, y al rato de grandes ya no tengan carácter y sean llevados para donde quiera que vayan y hagan, porque no tienen carácter, que no saben decir no, que no saben llevar lo que se les inculcó y se les enseñó desde pequeño, que tomen buenas determinaciones y que nunca se aparten de nuestro Dios, y que cuando hagan un voto lo cumplan primeramente delante de nuestro Dios, delante de sus semejantes, como dice la palabra de nuestro Dios a través de las Escrituras. Hoy vemos buen trabajo de muchos padres, hermanos, lo vemos con nuestros jóvenes. Ustedes ven, hermanos, nuestras transmisiones, los cantos que está poniendo nuestro hermano Daniel, son puros jóvenes, hermanos, jóvenes que practican, tocan los instrumentos, se ensayan, hermanos, constantemente, y hoy han grabado, se puede decir así, hermano Daniel, han grabado estos cantos, y cómo nos han servido, hermanos, para esas transmisiones. ¿Quién lo iba a pensar? Que especialmente mis felicitaciones, yo creo que la mayoría, hermano Daniel, son de los hermanos de jóvenes de Churubusco, la mayoría. La verdad, yo felicito a sus padres por esta labor tan grande. ¿Cuánto joven ahorita no está con los mayores, como yo en el caso de nuestro hermano Daniel conmigo? Muchos jóvenes, hermanos, están al tanto de las transmisiones, nos están ayudando porque ellos conocen más de la tecnología. Felicidades a esos padres que han enseñado a esos jóvenes a ser responsables, a saber lo que es estar un sábado, hermanos, que ellos no ven que estén en una casa. Más problemas damos los mayores, hermanos, pero los jóvenes se ponen a cantar. Han puesto su granito de arena para tener todas estas transmisiones, hermanos, y la verdad, eso es muy importante. Buen trabajo de los padres, hermanos, que esperamos que todos los padres hagan esto, hermanos, que es muy importante para nuestro Dios. También vemos a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios, hermanos, cuando hagas un voto, una promesa a nuestro Dios, debe de ser adecuado. Debe de ser de acuerdo a tus expectativas, que tú lo vas a cumplir en tal fecha que vas a poner, ¿sí? Recuerda, hermanos, que no cumplir un voto, lo vimos en Números 30, es una ofensa a nuestro Dios. No cumplir una promesa acarrea una maldición, hermanos, ¿sí? Ante la vida de las personas, ante la sociedad, en el trabajo, con las personas, con la pareja, hermanos. También tus promesas que hagas, si no las cumples, ¿qué genera? Desconfianza. Te tienen en poco valor, ¿sí? A lo que ya decimos, hermanos, si no lo cumplimos, ya no es suficiente. Ya no podemos decir, como yo les decía hace un momento, sí, sí, o no, no, ya no lo podemos decir, ¿sí, hermanos? ¿Sí? Tampoco podemos agarrar la palabra jurar, porque ahí sí estamos ya dentro de cosas más mayores, ¿sí? Recuerde que el juramento solamente en situaciones muy especiales, como lo dice aquí la palabra de nuestro Dios, como lo dice la Escritura, amados hermanos, ¿sí? Dice Santiago capítulo 5 versículo 12, la palabra de nuestro Dios dice así. Voy a leer en el Nuevo Testamento lo que dice Santiago capítulo dice aquí a través de la Escritura, a través de la misma palabra de nuestro Dios, hermanos. ¿Dónde está Santiago? Capítulo 5, versículo 12. Mas sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Hay maldición, hermanos, ¿sí? No necesitas jurar si todo tiempo te has conducido con verdad. Peor es si juras y no lo cumplas, porque entonces caes en una condenación y en una maldición, como lo dice la palabra de nuestro Dios. Un hombre de verdad no necesita jurar. Pasemos a la siguiente diapositiva,
hermano Daniel, que dice aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de aquí de las Sagradas Escrituras. Entonces, hermanos, estamos leyendo aquí, voy a leer del párrafo 4 hasta el 6, hermano. Dice aquí: en nuestra vida nos encontramos con diferentes situaciones. Una de ellas es la pérdida de valor de nuestras palabras al decir sí o al decir no. Por lo que en ciertas ocasiones nos vemos en la necesidad de ocupar promesas para generar confianza y seguridad en las personas con las que realizamos un compromiso. Pero debemos de tener mucho cuidado, puesto que si no las cumplimos podemos perder mucho. No sueltes tu boca para hacer pecar a tu carne. No digas delante del ángel: ay, es que fue ignorancia, es que no sabía lo que hacía o lo que decía, porque harás que a Dios se aire a causa de tu voz y que destruya la obra de ¿qué? De tus manos. En las Sagradas Escrituras encontramos que los compromisos o promesas que realizamos con nuestro Dios, hermanos, deben de ser cumplidos. Ya lo vimos a través de la palabra de nuestro Dios. Y aquí está un ejemplo muy claro, un ejemplo para nosotros hasta hoy en día, hermanos. Dice Ana, una mujer trabajada de espíritu, imploró con fe a Dios el deseo de su corazón. Así que hace una promesa, hace un voto, recuerde que es sinónimo, a cambio de un hijo, puesto que era estéril. Lo vemos en primer libro de Samuel 1 del 11 al 17. Dios cumple con su parte y permite que ella conciba a Samuel. Una vez que es nacido, Ana, con temor de Dios en su corazón, asume su responsabilidad y cumple la promesa de llevarlo y entregarlo al servicio del Todopoderoso. Así Ana cumplió y recibió. ¿Qué recibió, hermanos? Pues dice aquí a través de la Escritura que recibió bendición. ¿Qué quiere decir? Que Ana, por cumplir ese voto, recibió bendición. Entonces, quiere decir que el que no lo cumple, ¿qué recibe, hermanos? Pues, hermanos, la verdad es que recibe una maldición. Ana, llena de Espíritu Santo, mujer estéril, si tú me das un hijo, yo te lo dedico a ti. ¿A qué edad lo llevó? No han contestado esa pregunta, ¿verdad, hermano Daniel? No la han contestado. Bueno, la cronología de Uziel marca, hermanos, del año 1171 antes de Cristo, que nace Samuel, al año 1165 va y lo entrega. ¿A qué edad lo entregó? A la edad de 6 años, hermano. ¿Sí? Su confianza en el Todopoderoso la fortaleció. ¿Sí, hermanos? Esa mujer, Ana, que lloraba, que pedía un hijo, hermanos, ha quedado como ejemplo hasta el día de hoy. Ana es una mujer excelente. Alcanzó la dicha de verla, de pedirle a Dios algo, hermanos, y verlo cumplido. Por eso se gozó dándole la gloria a nuestro Dios. No solo por su hijo, hermanos, sino por decir: tú eres bueno, Dios, justo, sabio, poderoso. Eres un ser que misericordioso. Tú has cumplido, hermanos. Dice que Dios la bendijo. También hacía yo la pregunta, hermano Daniel, ahí, ¿cómo bendijo Dios a Ana? Entrega a su hijo, pero no solamente tuvo un hijo. La pregunta que yo hacía ahí, hermanos, no sé si ya la contestaron. ¿Cuántos hijos tuvo Ana? Sí. Sí, ¿verdad? Ya la contestaron. Sí. Aguilar Márquez tuvo 3 hijos y 2 hijas. Sí. Y también en YouTube, que también ya tenemos la transmisión allá. Sí, hermano. Karen también comentó: Ana tuvo 3 hijos y 2 hijas. Creo que la hermana Teresa hizo una pregunta, pero no sé si la dejas al final. Sí, o si no, mándemela, hermano. Hermano, en realidad tuvo 6 hijos al que entregó y tuvo 5 más. No tuvo 5 en total. En total tuvo 6 hijos. Uno que entregó, que fue Samuel, y los otros, hermanos, esa es la bendición que Dios le dio. Por eso, hermanos, cumplir nuestros votos te trae bendición. No cumplirlos, ¿qué te trae, hermanos? Te trae maldición.
¿Y en qué consiste la maldición? Que el mundo te atraiga más, que te vas perdiendo, hermano, vas perdiendo tu identidad israelita hasta que te quedas sin nada. Porque así lo dice la palabra de nuestro Dios, de las Sagradas Escrituras, hermano. A ver, hermano Daniel. Comenta la hermana Tere, es que no sé si sea una pregunta, pero dice, cuando prometemos a la iglesia y no se ha podido cumplir, pero por segundas personas, pero no trae signo de interrogación. Pero, ok, creo que sería esa pregunta. Yo me imagino. A ver, ahorita que nos comenta. Sí, ahorita lo vamos a ver, hermanos, a través de la palabra de nuestro Dios. Entonces, hermanos, nuestra conducta debe ser meditada, reverente, como lo requiere, hermanos, la situación. Tenemos una infinita distancia entre Dios y nosotros. Lo que dice la lectura bíblica, hay que cumplirlo, hermanos. No prometas a la ligera. No permitas que cuando haces una promesa, nada extraño evite la relación con Dios. No obres con necedad, no seas una persona necia. ¿Sí? Porque no cumplir ¿qué causa, hermano? Frustración. Cumplir con lo que prometemos. Porque si no, viene una maldición. Ya lo vimos en el caso de Ana. ¿Sí? Sea cual sea la promesa, el principio de un voto, hermanos, es cumplir. Lo tenemos en Deuteronomio 23, 21 al 23. Voy a leer, hermanos, para ver si nos da tiempo y le contestamos la pregunta a nuestra hermana Tere. Dice Deuteronomio 23, verso 21 al 23, dice así: cuando prometieres voto a Jehová tu Dios, no tardarás en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y habrá en ti pecado. Mas cuando te abstuvieres de prometer, no habrá en ti pecado. Guardarás lo que tus labios pronunciaren, y harás como prometiste a Jehová tu Dios, lo de que tu voluntad hablaste por tu boca. Hermana Tere, no sé si este verso nos ayude. Quizá a lo mejor usted pregunte, es que yo no he cumplido porque hay entre medio personas que no me dejan cumplir. No, usted apártelas, déjelas. Usted cumple con lo que le ha prometido a nuestro Dios. Yo alcanzo a entender así esa pregunta. Hay que, hermanos, ¿sí? Y lo más importante, el consejo es practicar siempre a no comprometernos de más de lo que no podamos. Lo que habló nuestro labio y lo que dijo, no importa que haya personas que nos estorben. Yo así lo entiendo. Luego platicaremos, ¿verdad? Pero esa sería la situación que dice aquí la palabra de nuestro Dios. Entonces mejor tenemos que cumplir como dice la palabra de nuestro Dios. Dice el párrafo número 7, la siguiente, hermano Daniel. Vamos a ver la siguiente, hermanos. Dice, en el libro de los Hechos encontramos el caso de Ananías y su esposa Zafira, quienes se comprometieron a dar el precio de su heredad a los apóstoles. Pero al recibir el dinero, su corazón se llenó de avaricia y se retractaron de cumplir con su compromiso. Pedro reprende a Ananías y muere, y lo mismo aconteció con su esposa. Esto nos enseña que al no cumplir con nuestras palabras habrá grandes consecuencias. No que vayamos a morir al instante, porque alguien puede decir, pues yo no he cumplido, no me ha pasado nada. Pero espérese, hermanos, Dios no olvida nada. Si usted abrió sus labios, ¿qué hizo? ¿Quién obligó a Ananías y a Zafira? Si usted ve el capítulo 4, hermanos, de Hechos, los 3 versos finales, ahí habla de un personaje llamado Bernabé. Él dijo, voy a vender mi hacienda, y se le entregó a los apóstoles. Ellos quisieron imitarlo, vendieron su casa, pero cuando vieron mucho dinero, y dijeron, no, es mucho dinero, no, mira mujer, vamos a decir que lo vendimos en tanto, y guardamos tanto. Y van con Pedro, y ustedes ya ven lo que pasó, y le dice Pedro, ¿por qué has tentado al Espíritu Santo? Nadie te obligó, nadie te puso en esa situación. Tú abriste tus labios, tú dijiste que en tanto.
y mira lo que traes. Y el Espíritu Santo lo castigó con la muerte. Pasada 3 horas, como fue la pregunta que hicimos, hermanos, viene Zafir y le preguntan, ¿vendieron en tantos? No, sí la vendimos. Vas a seguir a tu marido. Llegando los que habían enterrado a su marido, la sacan a ella y la van a enterrar. Trae graves consecuencias, hermano. ¿Sí? El no cumplir, como lo dice aquí, a través de la palabra de nuestro Dios, a través de la Escritura. ¿Sí? Entonces, la promesa se hace voluntariamente. Una vez hecha, estamos obligados a cumplir, hermanos. No cumplir es pecado, porque Jehová no esperaba que su pueblo le hiciera promesas, pero fue el pueblo el que dijo, no, pues nosotros queremos hacerle una promesa a nuestro Dios. Voy a leer el párrafo 8 y 9, hermano Daniel, y la siguiente diapositiva, párrafo 8 y 9. El mayor ejemplo de promesas cumplidas es nuestro Dios, quien nunca falta a una de ellas. Y si somos sus hijos, debemos de hacer como Él nos enseña. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él le prometió a Abraham que su simiente iba a ser grande y lo cumplió. Israel es un pueblo grande hasta el día de hoy. Él dijo que los gentiles iban a ser ingeridos en la buena oliva y ahí estamos. Y hoy estamos estudiando las cosas del pueblo de Israel, personajes del pueblo de Israel, buenos o malos, ejemplos buenos o malos, pero todo les pagaron, hermano. A unos bien, a otros mal, pero a todos les pagaron. Ahí está la promesa de nuestro Dios. Se ha cumplido al pie de la letra, tal como nuestro Dios lo dijo. Párrafo 9. Hermanos, nos damos cuenta que prometer no es ningún juego, sino un compromiso solemne, es decir, muy serio, que debemos cumplir con rectitud. Mas sea vuestro hablar sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Por esta razón los hijos de Dios, respetando nuestro compromiso y promesa, debemos de ser un ejemplo en este mundo, en el que cada día se pierden más y más valores, como el de cumplir con lo que decimos y lo que prometemos. El voto se hace a Dios, pero también implica que ante las personas tengamos buen testimonio, mis amados hermanos. Últimos 2 párrafos. No debemos de hacer promesas por cualquier cosa o situación, sino con conciencia, analizando si podremos dar cumplimiento a nuestras promesas, recordando que aún con los hombres debemos respetar lo que decimos. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombres, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Esto nos traerá, finalizo, hermanos, los comentarios, esto nos traerá bendición de nuestro Dios y hallaremos gracia delante de los hombres. Así que tengamos más cuidado con lo que prometemos y hagámoslo conscientes y de manera responsable, tal como nuestro Dios nos ha enseñado, el cual jamás ha faltado ¿a qué? A su promesa, mis hermanos. Entonces, nosotros, hermanos, vemos aquí a través de la palabra de nuestro Dios, a través de las Sagradas Escrituras, nosotros, hermanos, delante de muchos testigos alrededor, recordemos que hicimos una promesa, puesto de rodillas ante un ministro. Se abrió la Biblia y pusimos nuestras manos en el momento de bautizarnos. Prometimos serle fiel a nuestro Dios, aún a costa de nuestra vida. Consideremos esto y hagamos esa reflexión. Hasta la muerte. Si nosotros hemos cumplido, hermanos, y si no, volvamos al camino, porque hay una promesa de ser participantes de la vida eterna, como lo muestra la palabra de nuestro Dios, como lo muestra las Sagradas Escrituras. Prometimos algo a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Hermanos, cumplamos con el mandamiento de nuestro Dios. Siguiente párrafo, hermano, siguiente diapositiva, hermano Daniel, para ir finalizando. Vemos aquí, a través de la Escritura, a través de la palabra de nuestro Dios. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que cumplir, mis hermanos. Recuerde que juramento es, hermanos, es una afirmación
y poner de testigo a nuestro Dios. Y la mano que pusimos en los 10 mandamientos, entre ellos está el guardar el cuarto día del sábado, de tarde a tarde, como dice la Escritura, como dice la palabra de nuestro Dios, no como decimos nosotros. Recuerde eso, hermana, hermano. Si no lo hace, hágalo. Tenemos muchos testigos cuando bajamos a las aguas, ¿sí? Uno de los compromisos de los puntos de fe es que prometimos dar nuestros diezmos, hermanos. De igual manera, lo dice la Escritura, lo dice la palabra de nuestro Dios. Tenemos que cumplir tal y como Dios lo pide, hermanos, porque eso es una promesa, es un voto que le hemos hecho a nuestro Dios. Dice el libro de Apocalipsis, hay una parte que dice: hemos sido llamados, hemos sido elegidos, y ahora debemos de ser fieles a nuestro Dios. No tenemos otro camino. Así que piénselo bien, hermano, hermana, cuando se vaya a bautizar, porque esto va a ser un juramento. Va a poner su mano derecha en la Biblia, y va a cumplirle a nuestro Dios. Va a haber terceras personas que le van a estorbar, pero eso no le va a impedir que usted prometió algo a nuestro Dios. Sobrepóngase a eso y cúmplale a nuestro Dios tal y como Dios lo pide, como Dios nuestro dice. Dice el cuestionario. Vamos a ver el cuestionario, hermanos. Vamos a ver nuestras preguntas que encontramos aquí dentro de la palabra de nuestro Dios. ¿Cuál es el significado de la palabra promesa? Ya lo vimos, está en el cuaderno. Ofrecimiento solemne que hace una persona de cumplir con rectitud y fidelidad un determinado deber. 2. Según Eclesiastés 5:4, ¿de quién no se agrada a Dios? De los insensatos, de uno que no piensa, nada más lo dice por decir, y luego en el mero momento, hermanos, se olvida. Esa es una persona insensata que nada más habló por puro hablar, hermanos. 3. ¿Cómo considera lo que prometió Jefté? Muy atrevido, muy apresurado, hermanos, no pensó en las consecuencias. Afortunadamente, ya lo vimos, ya pasó. 4. ¿Cuál es la promesa que realizó Ana a Dios? Ofrecer a su hijo para su servicio de por vida. No hay otro, hermanos, sacerdote, muchos cargos tuvo como lo fue la vida de Samuel. 5. Si tardamos en cumplir nuestras promesas, ¿estaríamos en pecado? Por lo que dice Deuteronomio 23, sí, hermano. Si tardas mucho tu promesa, sí estás en pecado. 6. ¿Por qué razón muere Ananías y su esposa Zafira? Por querer engañar al Espíritu de nuestro Dios, no a los apóstoles. Se retractaron, hermanos, de lo que originalmente habían prometido, defraudando el precio. Defraudaron lo que dijeron. 7. ¿Qué promesa tiene Dios para nosotros según Isaías 41:10? Hermanos, si abres tus labios, haces un voto, toma en cuenta esto. Él siempre estará con nosotros para que no desmayemos y podamos cumplir con todas nuestras promesas. Nunca nos va a dejar solo nuestro Dios. 8. ¿Podríamos retractarnos de las promesas que hacemos con nuestro prójimo? Tampoco, no, hermanos. Ni con nuestra pareja, ni con el ministerio, ni con nuestros hermanos, ni con nadie, hermanos. Nadie. 9. ¿Quién nos ha dado el mayor ejemplo de no faltar a sus promesas? Nuestro Dios. 10. Si cumplimos con la voluntad de Dios, ¿cuál es la mayor promesa que tiene para nosotros? Heredar la vida eterna, mis hermanos. Dios bendiga su palabra y paz a vosotros.